Como siempre, empezamos el programa con una de esas entrevistas que tanto nos gustan, sobre todo a los que soñamos con dedicarnos algún día a esto tan bonito de la radio y la televisión. El invitado de hoy ha pasado por ambos medios, pero su faceta más conocida es la de presentador de deportes, actualmente en la segunda edición del Telediario en Televisión Española. Sí, Elena, nuestro invitado es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Dio sus primeros pasos en la radio, en la emisora La Voz de Madrid, y luego pasó a Radio Nacional de España, donde empezó a dedicarse a la información deportiva. A partir de ahí dio el salto a Televisión Española, donde lleva trabajando más de 40 años, que se dicen pronto. Estamos hablando ni más ni menos que de Jesús Álvarez. Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes Si de nuevo. todos piensan en el Madrid como el entrenador, llegan pletóricos con esa notaza. Bueno, es Mourinho, que es un hombre muy original, siempre nos da titulares a los periodistas, como ves. Bueno, yo creo que Televisión Española es el medio más polideportivo que hay en estos momentos en los medios audiovisuales en España, porque es nuestra obligación y porque también estamos convencidos de esa, y tenemos esa vocación de servicio y esa vocación de intentar satisfacer a todo el mundo, y entendemos que lo mismo que el fútbol le interesa a una gran mayoría de gente, pero también no podemos olvidar a las minorías que buscan otras alternativas. Jesús Álvarez, es un verdadero placer recibirte en Apaga y Vámonos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa del año. ¿Qué tal? Muchas gracias, Elena, Alfonso. Está a punto de, cuando habéis puesto la sintonía del telediario y me ha saludado Ana Blanco, creo que era, está a punto de decir hola, ¿qué tal? Porque pensaba que me estabais saludando. En fin, bueno, es de formación profesional, que os voy a contar, ¿no? Tal y como decíamos al principio, estudiaste periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, pero podríamos decir que casi fue por casualidad. ¿Qué hay de cierto en que tu carrera inicialmente se orientaba hacia las ciencias? Bueno, déjame que te diga en principio que estudié en la Complutense porque era la única facultad que tenía periodismo en aquella época, ¿no? Luego fíjate cuántas facultades y cuántas escuelas y cuántas universidades han tenido periodismo. No te falta razón. O sea, yo siempre he dicho que soy periodista por genética, porque yo hice todo el bachiller de ciencias, hice el COU de ciencias, y mis pasos estaban enfocados a una carrera de ciencias. Y después, pues no sé por qué, hice la selectividad, que fue el primer año que hubo selectividad en nuestro país. Y cuando probé la selectividad y me tocó matricularme, pasé por delante de la Facultad de Ciencias de la Información, ese edificio tan bonito que hay ahí en el Paraninfo. Y me dije, bueno, yo me sentí atraído por el edificio. Y dije, sí, yo tengo que estudiar aquí porque, claro, yo genéticamente, pues mi padre, uno de los pioneros de Televisión Española, mi madre era locutora de radio, tenía una hermana que ya trabajaba en la radio, también mi tía, profesional de la radio, de la actriz de doblaje. Lo lógico es que yo hiciera periodismo, no que hiciera otra cuestión no relacionada con el periodismo, y al final pues terminé matriculándome en periodismo. Decía un amigo mío que se perdió un buen ingeniero pero que se ganó un buen periodista. No sé si será verdad o no, el tiempo quita y da razón siempre, ¿no? Casi un año de esfuerzos y de ilusiones desde que en la memorable noche del 6 de abril del pasado año, Maciel, con su La La La, obtenía para España el gran triunfo en el Festival de Eurovisión, el más importante de los certámenes musicales de este tipo que se hacen en el mundo. Como has dicho anteriormente, tu padre fue, mi padre, sí. Claro que fue uno de los pioneros de Televisión Española y además también fue presentador durante un tiempo de Eurovisión. Bueno, presentaba el día que había Eurovisión, pues presentaba la parafernalia aquella que se hacía con el jurado de miembros destacados, personajes relevantes de diversos ámbitos y diversos estamentos, y él era el presentador de ese espacio que se emitía antes del festival y después del festival. Eran los que votaban a otros países, como todo el mundo sabe, no nos podíamos votar a nosotros mismos, y él hizo muchas cosas, fue uno de los pioneros de televisión, fue el primer presentador de un telediario en este país, y en aquella época, pues como eran tres de la guitarra, como yo digo, pues tenían que hacer de todo. Mi padre hizo informativos, hizo musicales, hizo hasta anuncios.
Anuncios, porque antes los anuncios se hacían en directos, no eran como ahora, ¿no? Bueno, yo casi ya de los anuncios ni me acuerdo, porque como en la 1 no hay anuncios desde hace mucho, pues yo cuando veo anuncios en otras cadenas me quedo embobado viendo anuncios porque no los veo habitualmente. O sea, hacían hasta anuncios, que quiero decir que era un hombre polifacético, era un hombre multidisciplinar, ¿no? Había que hacer de todo en aquella época y el caso es que lo hacía todo bien el tío. Yo recuerdo también que salió en la película de La Gran Familia y que salía en una escena que cuando se perdía el niño Chencho salía tu padre también, me acuerdo. Sí, claro, era recurrente, hacían de ellos mismos, ¿no? Sí. Cuando hacían una película, oye, pues hace falta un presentador o hace falta alguien, un periodista que haga, y hacía de él mismo, ¿no? Entonces, pues tiene varias intervenciones en películas, no son La Gran Familia, películas de Marisol, Sí. Bueno, no sé, estas de cine de barrio que están poniendo ahora muchas veces, pues yo he ido alguna vez al programa con Concha Velasco y antes pues hemos hablado de la figura de mi padre y después efectivamente ha habido una película en la que él ha hecho su papel, que era el de periodista, ¿no? Presentador o lo que fuera, ¿no? Sí. Polifacético, como decía, Sí. ¿no? Es de justicia recordar siempre también a los maestros. En tu caso, Jesús, en esos inicios encontramos nombres pues tan importantes como los de Antolín García o el gran Joaquín Soler Serrano. ¿Qué recuerdos guardas de ellos? Mira, déjame que diga antes una cosa. Estoy viendo aquí este estudio, se llama Bobby de Glané, ¿no? La primera entrevista que yo hice en mi vida en la radio no fue a Bobby de Glané, ya me hubiera gustado, pero fue a una hija suya que era periodista también, Irma de Glané. Y bueno, era un programa en el que se cumplía aquello que si de tal palo tal astilla, era un poco, pues hacíamos eso, ¿no? Un poco si los hijos de los personajes famosos de la prensa, radio y televisión se dedicaban a lo mismo que los padres. Y Irma de Glané era periodista también, trabajaba en el diario Pueblo, no trabajaba en la radio, pero bueno, Bobby fue un gran referente en la radio. Y para mí grandes referentes en la radio también fueron Antolín García, como tú has dicho, y Joaquín Soler Serrano. ¿Por qué eran grandes referentes? Antolín García era una persona que siempre había hecho radio y era actor de doblaje y había hecho deportes en televisión. Para mí referencia, porque a mí me gustaba el deporte. Fue la persona que me dio la oportunidad de hacer mis primeros minutos en la radio. Él tenía un programa que se llamaba Show 240. Como su propio nombre indica, era un show porque había de todo y 240 era porque duraba 240 minutos, o sea, 4 horas. Y dentro de esas 4 horas pues me ofreció la posibilidad de hacer 15 minutos semanales de lo que yo quisiera en la radio. Fijaros, para un chaval de 17 años que yo tenía entonces, recién estrenado en la Facultad de Ciencias de la Información, en primero, la oportunidad de que te den 15 minutos de radio, pero de radio, bueno, esto que hacéis también vosotros es radio, pero quiero decir, era aquello en una radio comercial, era una radio que estaba en antena, que la podía oír cualquier ciudadano, ¿no? En esa misma radio trabajaba Joaquín Soler Serrano. Y Joaquín Soler Serrano, pues, como vio las ganas, el entusiasmo y el interés que yo tenía en la radio, me ofreció también participar en un programa que él hacía diariamente, que se llamaba Rompiendo el Aire. Era de 7 a 9 de la mañana, en las primeras noticias de la mañana, combinado con música, con comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, Antolín y Joaquín Soler Serrano fueron mis dos grandes referentes. Antolín en la radio, después Joaquín me ofreció también trabajar en televisión. Fue muy curioso porque hubo un momento que yo tuve que dejar la emisora La Voz de Madrid porque a mí no me compensaba económicamente, no cobraba mucho, o sea, yo hubiera pagado por hacerlo, evidentemente, pero estaba abandonando un poco los estudios, estaba abandonando un poco la carrera. Entonces, me acuerdo que Joaquín un día, cuando nos despedimos, me dijo, bueno, no te preocupes, algún día intentaré pagarte lo que no te he podido pagar ahora en la radio, ¿no? Yo pensé que aquello pues, eran unas palabras, no huecas, pero unas palabras de compromiso, decir, bueno, gracias por tu ayuda, pero hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero no, el tío cumplió, porque yo me acuerdo perfectamente que estaba el mes de junio, estaba estudiando los exámenes de segundo de Ciencias de la Información y sonó un teléfono en casa. Yo solía echarme la siesta por la tarde para estudiar por la noche. Hacía mucho calor, el mes de junio a veces hace mucho calor en Madrid. Y en plena siesta empezó a sonar el teléfono. No es como ahora que tienes un teléfono móvil, lo tienes al lado, lo coges. No, estaba en la otra punta de la casa, ¿no? Entonces, después de mucho llamar, mucho insistir, me tuve que levantar, llegar al teléfono y casi de rabia dije, dígame. Y me digo, hola Jesús, soy Joaquín Soler Serrano.
Digo, hombre, Joaquín, ¿te acuerdas que un día te dije que intentaría pagarte lo de la radio? Pues ese día ha llegado. Me han hecho director de un programa de televisión que se llama 7 días y quiero que seas el presentador. ¿Qué me dices? ¡Pum! Se me cayó el teléfono. Y así empecé en televisión, en un programa de información general. Y en alguna ocasión hemos leído también que llegaste al periodismo deportivo casi como que por casualidades del destino. Sí, porque, a ver, me hace gracia y además antes lo comentaba con Mario Alcudia, ¿no? A veces las especies de ataque de titulitis que tenemos a veces en nuestro país, ¿no? Que si no tienes el título no sé qué, que si no es doctor no sé cuánto no puedes ejercer o no puedes hacer. Me acuerdo en aquella época, pues si no tenías el título de periodista era muy comprometido y era muy complicado poder redactar una información, poder ponerte delante de un micrófono. Y yo entonces estaba trabajando en Radio Exterior de España. Yo estaba... Pues hacía de todo, pues hacía fotocopias, llevaba cafés, y cuando podía me subía al estudio a ver cómo hacían los compañeros los boletines informativos. Y yo le dije al director de informativos de aquella emisora, le dije que yo quería mire, yo quiero hacer micrófono, yo quiero redactar noticias. Y me decía, ay, ya, pero es que tú no eres periodista todavía. Yo estaba en tercero, en cuarto, ya no me acuerdo. Y yo decía, ya, bueno, don fulano, pero ¿y qué podíamos hacer para que yo...? Y me dice, bueno, a no ser que quieras hacer información deportiva. Y a mí me extrañó porque dije, ¿por qué información deportiva sí y otras especialidades no? Pero yo encantado, yo dije, sí, yo hago información deportiva. Y aquello a mí me chocó, era el medio para hacer lo que yo quería, pero me llamó tanto la atención el hecho de que si era información deportiva sí podía y si era otro tipo de información no, que entonces recapacité y pensé, digo, si lo que me está diciendo este hombre es que el periodismo deportivo está considerado una subdivisión dentro del periodismo, tenemos que trabajar y tenemos que luchar para hacerlo de división de honor el periodismo deportivo. Y entonces fue lo que me puse, ¿no? Y dije, pues haré periodismo deportivo porque es lo que me interesa, hacer micrófono, hacer noticias, pero además por dignificar el periodismo deportivo que creo que merece, fíjate, hoy día, o fijaros, la importancia y la relevancia que tiene la información deportiva en cualquier medio, en cualquier radio, televisión, en internet, etcétera, etcétera. Y lo bien que al final se ha dado dedicarse a esa rama del periodismo deportivo. Bueno, a mí me gustaba, digamos que yo siempre he hecho deporte, siempre que he podido, en el colegio jugaba al balonmano, en el equipo del colegio, me gustaba todo, me gustaba ver de todo. Y claro, a mí se me abrió el cielo, ¿no? Cuando me dijo aquel hombre que si hacía periodismo deportivo, si hacía información deportiva, me dejaba ponerme ante un micrófono, redactar noticias, que dije, pues a por el periodismo deportivo, ¿no? Y la verdad es que estoy encantado el periodismo deportivo. Yo estoy enormemente agradecido porque me ha permitido llevarme enormes satisfacciones. Bueno, de entrada me ha permitido viajar por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, esto no es el motivo principal, ¿no? O sea,